hemos invitado a nuestro invitado, Maxwell Quirós. Se encuentra con nosotros. ¿Quién es Maxwell Quirós? Maxwell Quirós Castillo es docente de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene posgrados en gestión de patrimonio cultural y se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo más importante que tienen las ciudades, más aún las que tienen historia, ¿no? Es eso, su memoria, ¿no? Sus restos arqueológicos, sus monumentos históricos. Esa es la memoria de la ciudad, ¿o no es así? Efectivamente, ¿no? Toda sociedad tiene elementos identitarios, elementos que tienen el objetivo de generar eso, cohesión, ¿no? Entonces se convierten en un vínculo fundamental entre la sociedad y su entorno, ¿no? Tiene que ver con los monumentos, tiene que ver con los bienes materiales, tiene que ver incluso con las tradiciones, costumbres, ¿no? De lo que se denomina pues, el patrimonio inmaterial. Entonces, la identidad se constituye pues, con el pasado. El pasado es fundamental para poder comprender cómo estamos desarrollándonos como sociedad, pero también para visualizar, curiosamente, lo que todos anhelamos, ¿no? Un futuro, un destino, en este caso, para el ámbito de la sociedad peruana, pues la famosa construcción de la nación peruana, Carlos. Efectivamente, ¿no? Reité, como tú bien lo dices, es nuestra identidad, que nos identifica en un pasado y nos vislumbra un futuro. Pero ¿qué pasa cuando viene una persona, ¿no? Y más aún cuando es una autoridad, viene e intenta pisotear, vulnerar esa identidad? ¿Qué ocurre con las ciudades? ¿Qué ocurre con los ciudadanos? Claro, evidentemente. Si curiosamente el pasado, el conocimiento del pasado a través de la historia es fundamental para constituir, para fortalecer la identidad, todo lo que venga contrario a ese objetivo, pues va a generar lo que es escisiones, divisiones y que vivimos en la actualidad ya problemas respecto al conocimiento del pasado. Entonces, gestiones de las instituciones del Estado mismo, que se supone que tienen que velar por el fortalecimiento de esa identidad, por el conocimiento de su pasado, pues van a generar pues todo lo contrario a lo cual es su función, ¿no? Que es fortalecer, difundir y salvaguardar esa memoria. Esa memoria se refleja a través del patrimonio cultural, que es el legado que nosotros debemos de... Correcto, perfecto, heredar, ¿no? de garantizar, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre, y hablando en lo particular, qué ocurre cuando una ciudad en una ciudad cualquiera, ojo, lo principal que tiene es su plaza de armas? O sea, su plaza de armas es lo que la representa. En el caso de Trujillo, nuestra plaza de armas, nuestra hermosa plaza de armas, es lo que representa a Trujillo ante el mundo entero. O sea, esa majestuosidad que se ve, el monumento, las catedrales, alrededor las casas coloniales, o sea, la estructura cómo está hecha, la historia que hay detrás de ese monumento, o sea, todo eso del cual nos sentimos orgullosos, viene un sujeto y lo comienza a vulnerar, comienza a convertir la plaza de armas en un mercadillo, ¿no? Donde no hay ningún control, lleno de ambulantes, sucio, en fin, descuidado por completo. Claro, evidentemente. Las plazas de armas de las ciudades, sobre todo que tienen una trascendencia histórica, virreinal en nuestro caso, hay que recordar que la Plaza de Armas de Trujillo tiene que ver mucho con la fundación de las antiguas villas, ¿no? En el mismo proceso de la conquista, es decir, en ese choque entre la cultura occidental y el mundo andino. Entonces, a partir de ese momento se construye ya una nueva historia, se construye la síntesis cultural. Y recordemos que en nuestra Plaza de Armas, desde que se constituye, desde que se funde desde que se entierra la primera piedra para construir la villa de Trujillo, que más adelante será la ciudad de Trujillo, han acontecido diferentes acontecimientos, sucesos, procesos históricos que han determinado no solamente el devenir de la ciudad de Trujillo, sino de casi todo el norte, incluso, si hablamos de la independencia, de toda la sociedad peruana. Entonces, vulnerar elementos que son característicos, ¿no? De procesos históricos, de etapas históricas, que son más que el patrimonio cultural de la nación, pues, obviamente, tiene que ser reprendido, hay un corpus normativo, hay leyes, entonces las leyes tienen que cumplirse. Y
contrariamente, es el Estado el que tiene que garantizar el cumplimiento de las normas. ¿Para qué? En este caso, en el ámbito cultural, en el ámbito del patrimonio cultural, salvaguardar ese patrimonio para que se pueda heredar de generación en generación y poder constituir lo que tanto anhelamos todos, la famosa nación peruana. Ahora, como tú dices, hay leyes. O sea, no es que cualquier hijo del vecino y por más alcalde que seas, vienes y hago lo que quiero, ¿no? Convierte en una chingana la plaza de armas. O sea, voy y porque dices que soy bueno, ¿no? Meto a los informales, vendan todo lo que quieran, papayas, cocos, tamales, se agarren y hagan lo que quieran, porque soy bueno, ¿no? Soy el alcalde y puedo hacer lo que quiero y invadan los ambulantes la plaza de armas si quieren. Exacto. Precisamente, ¿no? En la actualidad sabemos que la ciudad de Trujillo, el centro histórico de la ciudad, incluso ha sido propuesta para ser considerado como patrimonio cultural por UNESCO, un organismo internacional. Entonces, hay parámetros, hay normas internacionales, con también cuerpo normativo nacional que hay que cumplir. Hay requisitos que toda ciudad, todo centro histórico, que es considerado patrimonio ya de por sí de la nación, debe de cumplir y respetarse. Entonces, alguien puede decir, no, yo soy la autoridad, o puede apelar al pasado incluso, decir, no, las plazas de armas en algún momento de la etapa de la historia eran plazas del mercado, claro, por si acaso. Pero en esa época no había ese concepto de patrimonio cultural, claro, no había un corpus normativo que lo defendiera. Obvio. Entonces, sería un anacronismo tratar de aplicar algo del pasado al presente. No se puede cumplir esos requisitos. Efectivamente. Entonces, lo que actualmente está aconteciendo lamentablemente es un atentado contra el mismo patrimonio monumental de la ciudad, pero también con el entorno, ojo, porque no solamente es atentar contra el patrimonio material, monumental, mueble o inmueble, sino también el entorno, porque también ahora las normas internacionales tienen mucho que ver, o dictan requisitos para poder mantener esa armonía, ¿no?, entre el patrimonio y su entorno, en este caso urbano. Ahora, dejemos la plaza de armas, que ya vemos cómo ha estado convertido pues en fiestas, en conciertos, en vendedor de comerciantes con sus stands, en vendedor de comerciantes informales, o sea, así está la plaza de armas. Pero lo que ocurrió también hace algunos días atrás fue con el derribo de esta reja que protegía esta muralla histórica. Primero háblanos de la muralla, porque tal vez cierto sujeto tal vez no entiende la historia, pues no la entiende, y cuando alguien no entiende su historia, simplemente pues la pisotea, la ignora, se burla de ella. Bien, efectivamente, la muralla de Trujillo, o lo que fue en su momento la muralla de Trujillo, tiene un objetivo exclusivamente que es de carácter defensivo, ¿no? Había por ahí un mito que era de carácter decorativo, por el material, no, defensivo. ¿Por qué? Porque a partir de que se instaura el virreinato en el Nuevo Mundo, en los diferentes virreinatos del Nuevo Mundo, pues obviamente se va a desarrollar diferentes actividades, ¿no?, en el ámbito cultural, educativo, pero también económicos, productivos. Entonces, para el siglo XVII, los valles del norte, de Piura, Paita, lo que es ahora Chicama, en fin, van a detentar un apogeo económico que es el resultado de actividades económicas productivas del mismo virreinato. Entonces, las ciudades van a tener apogeo económico. Entonces, en ese contexto, hay que tener en cuenta que nos encontramos en el siglo XVII, hay actividades de corsarios, de piratería. Entonces, las ciudades van a tomar medidas defensivas. Hay dos ciudades solamente en el Virreinato del Perú que se construyen específicamente murallas. La ciudad de Lima, capital del Virreinato, y la ciudad de Trujillo. O sea, ahí está la historia. O sea, podemos decir como trujillanos que las dos únicas ciudades en el país en donde se construyeron estas murallas para proteger la ciudad, Lima y Trujillo. Entonces, se convierte ya, ahí nomás ya tiene un carácter histórico. Entonces, es cierto, la muralla ha significado, pues, todo lo que rodea y protege es lo que ahora es el centro histórico. En esa época, esa era la ciudad de Trujillo, era lo que es el centro histórico. La Avenida España. Todo lo que ahora rodea o custodia la Avenida España, ¿no? Entonces, la muralla se construyó, había 5 portadas, 15 baluartes, ¿no? Uno de ellos es el que ha sido atentado, también el perímetro tal cual, y a partir de ello, el mismo proceso histórico, termina el virreinato, viene el periodo republicano, el crecimiento demográfico, los diferentes procesos sociales, económicos, culturales van a generar un crecimiento urbano y lamentablemente pues ello va a conllevar, como en ciudades como Lima, al derribo, a la destrucción de parte de la muralla, de lo que han quedado, obviamente, lo que han quedado pues solamente partes, vestigios. Y hacer vestigio ya es patrimonio, es un vestigio de una época pasada que se convierte en un elemento identitario para la sociedad trujillana.
Entonces, acá del baluarte Herrera, que es el que en ese último día ha sido violentada, por ejemplo, mucho se hablaba acerca, no, pero son las rejas nada más. Pero ojo, hay que tener en cuenta, solamente de manera comparativa inmediatamente, recordemos que en alguna gestión de gobierno regional, en los años 2010, 2010, se quiso construir una pista en las Huacas de Moche, en el perímetro, cerca, y solamente en la cuña de uno de los espacios, de los lados de la Huaca, iba a pasar una pista, ¿no? Y vulneraba todo lo que es el cuerpo normativo. El Ministerio de Cultura saltó, las instituciones paralizó todo. Recuerdo incluso los estudiantes universitarios y se sumaron también, la academia se sumó. Entonces, ahora estamos hablando de un atentado, es cierto, las rejas han estado ancladas, es decir, se ha atentado directamente contra el material, ¿no?, de las murallas, de los adobes, de las tapias, en fin. Entonces, no podemos dejar pasar esta situación, ¿no? O sea, había un atentado, por supuesto, y hay un cuerpo normativo que ya dicta, pues, las consecuencias, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer más? Acá lo que comentaba anteriormente, ¿no? Es contradictorio que organismos como la Municipalidad o Gobiernos regionales, según la ley 28.196, que es la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, son los que tienen que cooperar con entidades encargadas de la defensa del patrimonio cultural, como es el Ministerio de Cultura, y aquí en las regiones las direcciones desconcentradas de cultura. Pero es contradictorio de que estos organismos que supone que tienen que ayudar a la salvaguarda, a la protección, a la difusión del pasado, a través de la custodia del patrimonio, terminen dictaminando políticas, acciones que terminen atentando contra el mismo patrimonio. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es, al menos desde un punto de vista, nosotros somos de la universidad, de la academia, es que la academia también tiene que tener un papel protagónico. Posición, claro. Entonces, la posición es que tenemos que velar por el patrimonio. ¿Cómo podemos enseñar historia? ¿Cómo podemos fortalecer la identidad de nuestros jóvenes, de los niños, de las próximas generaciones, ¿no? Si no conocen un pasado? Hay un cliché muy antiguo que dice, ¿no?, que siempre se repite, ¿no? No se puede querer lo que no se conoce. Exacto. Pero si lo que se conoce se va destruyendo, ¿cómo podemos enseñar a estas nuevas generaciones a querer algo que ya se va destruyendo, que se va perdiendo? Efectivamente. Y sin eso no van a tener identidad y finalmente no van a tener ningún rumbo en la vida, ¿no? Nos quedamos sin memoria. Identidad y sin memoria. Y eso es sin memoria. Eso es lo que queremos evitar. Y pareciera que eso hacen los dictadorzuelos, ¿no? Los dictadorzuelos son políticas contrarias a lo que hacen eso, ¿no? Llegan a entrar a destruir, ¿no? Es eso, un dictadorzuelos. Pero ya sabemos dónde terminan los dictadorzuelos. Y la historia también lo dice, ¿verdad? La mejor maestra es la historia. Efectivamente. Te agradezco muchísimo, Maxwell, por estar con nosotros y nada, pues, a defender Trujillo, porque es eso, defender Trujillo, así de simple. Muchísimas gracias. Carlos.